Continuamos en su programa MAP TV y ahora nos encontramos con el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el señor Francisco Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por entrevistarme y por hablar de las actividades del CLAD. Claro, realmente eso es lo que nos reúne el día de hoy. Estamos muy felices de poder contar con su presencia porque siempre es importante acercar la administración pública a todos los ciudadanos, sobre todo a nuestros ciudadanos dominicanos, que conozcan de todo lo que se hace desde la administración pública. Efectivamente, es a lo que se dedica el Centro Latinoamericano, que es un organismo que se creó hace ya 50 años. Este año estamos cumpliendo los 50 años, que es presidido en este momento por la República Dominicana, por el ministro Darío Castillo, ministro de Administración Pública, y del que yo soy su secretario general desde hace 4 años. Claro. El centro no se dirige a esa gran finalidad que usted acaba de señalar. Es un centro que pretende fortalecer las administraciones públicas en todos los países de manera tal que la prestación de los servicios que la administración tiene que realizar sea cada vez más profesional y por ello más eficaz y eficiente. Claro. ¿Qué significa entonces para nosotros como República Dominicana tener la presidencia del CLAD en este momento? Pues significa de alguna manera, la presidencia del CLAD es la presidencia que marca los objetivos esenciales, la que dirige los debates y la que en definitiva es la representación máxima del Centro Latinoamericano ante todos los demás ministros. En el centro están representados todos los ministros de Administración Pública de los 24 países miembros. Fíjese usted que están ahí todos los países de habla española y portuguesa de América. Son muchísimos, todos, no falta ninguno. Y además están los 3 de la península ibérica, que son España, Portugal y Andorra, y además ahora 2 países africanos, que son Angola y Guinea Ecuatorial. De manera tal que el papel de la presidencia es un papel muy importante y que, digamos, tiene carácter de político y tiene carácter de dirección de los asuntos del Centro Latinoamericano, juntamente con el secretario general. ¿Cuáles son otras de las competencias del Centro Latinoamericano? El centro se dirige, por ejemplo, no solo al fortalecimiento de la administración, sino al fortalecimiento de la función pública. Claro. Por ejemplo, se refiere también al establecimiento de carrera profesional entre los funcionarios públicos. Se refiere también a los aspectos del gobierno abierto, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y el control efectivo. Se refiere también, por ejemplo, a la capacitación de los funcionarios. Vamos a celebrar, estamos aquí en el marco de las actividades del INAP y vamos a celebrar una reunión en el mes de septiembre relacionado precisamente con a ver cómo se hacen las capacitaciones en los diversos países. Es la 8ª reunión que hacemos ya de escuelas e institutos, de institutos nacionales de administración pública en todos los países miembros, porque prácticamente todos tienen un instituto o una escuela que se dedica a capacitar a los funcionarios. Y a ese tipo de actividades nos referimos y trabajamos. Y en los últimos tiempos hemos desarrollado un tema que sé que a ustedes les preocupa mucho, que es un tema que tiene que ver con la relación entre la universidad y el Centro Latinoamericano. Estamos creando desde hace 2 años el Índice de Gobernanza Iberoamericano. El Índice de Gobernanza Iberoamericano es un proyecto en el que pretendemos extraer de los diversos países los datos esenciales del funcionamiento de la administración pública para que sea explotado y para que sea criticado en su caso o auspiciado de alguna manera o analizado por los científicos y académicos que trabajan con el instituto y que trabajan con esta institución que es el CLAD. Yo estuve leyendo sobre eso y me gustaría que nos contara un poco sobre todo ese personal académico y científico del CLAD. Bueno, nosotros tenemos una institución en la que es de reducido personal, pero que en cada una de nuestras actividades contratamos especialmente
algún experto, en algunos casos han sido expertos dominicanos, Claro. y en otros casos son expertos procedentes de cualquiera de los países miembros del CLAD. Y a partir, digamos, de la lección que este experto nos da sobre una determinada materia, los representantes de los países generan discusiones durante 2 días y finalmente firman una declaración, si consideran que están de acuerdo, sobre la materia correspondiente. Así lo hemos hecho en materias como el gobierno abierto, de la capacitación o de los objetivos de desarrollo sostenible, que precisamente vamos a tener en el mes de mayo una reunión muy importante aquí en República Dominicana sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y al mismo tiempo una reunión ¿A el día modo de anterior. revisión sería? ¿Perdón? ¿A modo de revisión sería? Bueno, sí, de cómo va la situación. Exacto. Porque en los objetivos de desarrollo sostenible el problema que hemos tenido todos es que, claro, los recursos públicos se han dirigido hacia el tema de la sanidad Claro. y de la salud. Y en consecuencia, pues en algunos casos, en muchos casos, pues han disminuido los recursos públicos Sí. para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo Claro. sostenible. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, por ejemplo, la extensión de la digitalización de las Sí. administraciones, por ejemplo, el fortalecimiento de las actividades educativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos objetivos de desarrollo sostenible han obtenido una merma durante el tiempo de la pandemia porque era inevitable, porque los países tenían que dedicar prácticamente todos sus recursos a luchar contra la pandemia. Así es. Y por tanto han tenido que disminuir los de los demás. Entonces vamos a pasar una revisión y vamos a animar a todos los países para que en el futuro sigan haciendo actividades para disminuir las brechas y los problemas existentes Claro. en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, de forma tal que en el año 2030 puedan cumplirse las metas Claro. establecidas por Naciones Unidas. Sí. Usted nos hablaba sobre la participación del CLAD en los debates y eso. Me gustaría saber la participación en todo esto que tiene que ver con dirimir conflictos entre una nación y otra. ¿Tienen ustedes parte en eso? Nosotros lo que trabajamos es esencialmente el fortalecimiento de la administración pública. En Ok. consecuencia, cuando existen conflictos entre las administraciones, nosotros sí se nos solicita, desde luego que mediamos en relación con ellos. Perfecto. Pero le puedo señalar una cosa que es de importancia. Generalmente, en el seno del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, los debates son muy suaves y muy colaborativos entre todos los países, incluso teniendo en cuenta que la adscripción ideológica de los diversos países es distinta. Claro. Es decir, usted puede encontrarse países más bien escorados a la izquierda o escorados a la Sí, derecha, claro. y sin embargo participan todos y todos celebran eventos cada cierto tiempo, ¿no? Y aparecen miembros de todos los otros países, incluso aunque ideológicamente no tengan una relación Claro. muy estrecha, ¿no? Entonces, nosotros huimos de los conflictos en ese sentido en el seno de nuestras discusiones, porque son sobre materias de carácter técnico. Por ejemplo, debemos capacitar a los funcionarios en materias de digitalización de procedimientos. Claro. Pues evidentemente, la adscripción ideológica no tiene mucho sentido. Por Lo que supuesto. interesa es dotar de medios, de profesores, de medios tecnológicos, etcétera, para desarrollar estas actividades. Nuestro ministro Darío Castillo está muy enfocado en la profesionalización de los servidores públicos. ¿Qué tan importante es eso para el CLAD, la capacitación de los servidores públicos en la función pública? Para nosotros es uno de los elementos esenciales, porque fíjense que nosotros en el CLAD, una de las actividades que realizamos habitualmente es la aprobación de cartas iberoamericanas. Estas cartas, la primera de todas, fue en el año 93, que fue la Carta de la Función Pública. Claro. Y la Carta de la Función Pública, su elemento esencial, su requisito sine qua non para tener una administración profesional es precisamente una función pública permanente y una función pública plenamente capacitada. Por supuesto. Y en este sentido, nosotros auspiciamos, empujamos, asesoramos e incluso otorgamos, digamos, fondos para que en un momento determinado algunos
especialistas presten una asistencia técnica y ayuden a los países a fortalecer el proceso de capacitación adecuado que permita tener una función pública más profesional y, por tanto, que preste mejores servicios. Y estable, porque cuando tenemos un servidor público de carrera, por ejemplo, que puede contar con una larga carrera administrativa, todo eso es sumamente importante para el servicio que se brinda, pero también para la estabilidad de ese servidor público. Claro, es decir, uno de los elementos esenciales de una función pública profesional es que es permanente. Es decir, claro. No tiene que ver con que los altos cargos cambien, pues es una cosa relativamente habitual, pero incluso en los países más desarrollados. Pero en los países más desarrollados cambian los altos cargos, los demás no cambian. Exacto. Los demás continúan siendo los mismos y nosotros nos encontramos en el seno del CLAD, de los 24 países, con algunos países donde la volatilidad es demasiado grande. Claro. Y entonces se olvida una máxima que el mayor teórico en relación con la teoría de la burocracia, que es el señor Max Weber, que murió hace más de 100 años, él señalaba que a los ministros lo que le conviene es encontrarse cuando llegan a los lugares personas que conozcan bien las actividades que van a desarrollar. Claro. Porque el ministro es el ministro, pero las personas que están allí llevan 20 años, saben bastante más que el ministro sobre las cuestiones, y entonces es importante que le asesoren adecuadamente. Si los cambiamos a todos, pues todos nos encontramos con que no sabemos nada. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la importancia entonces de las reformas que se hacen en la administración pública? La importancia es esencial en ese sentido, en el sentido de permanecer, en el sentido de que las políticas públicas, al ponerlas en marcha, se tenga en cuenta lo que ha ocurrido con anterioridad, porque uno de los grandes problemas que tenemos en las administraciones es muchas veces lo que se llama el adanismo, es decir, el que llegan los altos cargos y consideran que los demás no hicieron nada y entonces el mundo comienza cuando ellos llegan. Claro. No, señores, el mundo ha comenzado con anterioridad y se hicieron puentes, carreteras y aeropuertos con anterioridad y en consecuencia usted debe tener en cuenta que hay realizaciones con anterioridad, hay fracasos y hay éxitos, entonces hay que estudiarlos para no cometer los mismos errores, ¿no? ¿Cuáles proyectos se llevan a cabo en materia de fortalecimiento institucional desde el CLAD? Se llevan bastantes. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos todos proyectos de asistencia técnica a todos los países que nos lo piden. Este año, si termina claramente la pandemia, probablemente hagamos 4. Okay. Luego tenemos reuniones sobre eventos concretos, que este año vamos a hacer un evento sobre el tema de la capacitación, un evento sobre el tema del gobierno abierto, un evento sobre el índice de gobernanza, un evento sobre capacitación, un evento sobre igualdad de género en la administración pública y así sucesivamente. Y en general prestamos asistencia técnica a todos aquellos países que nos lo solicitan. Este año además vamos a comenzar con un proceso en el que vamos a trasladar algún pequeño número de funcionarios de un país a otro para que vean cómo se realizan determinadas actividades. Claro. Y así aprendan otra forma de hacer las cosas. Hace unos días celebrábamos el Día del Síndrome de Down y vienen muchas preguntas a mi cabeza en cuanto a administración pública y discapacidad. En materia de discapacidad, ¿qué medidas se han tomado? En materia de discapacidad, el CLAD fomenta, y en los congresos del CLAD que se celebran anualmente, y es el evento, precisamente en la República Dominicana, yo creo que 3 congresos han tenido lugar en la República Dominicana, lo que se fomenta es la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan acceso a la administración pública en condiciones especiales. De acuerdo a la ley. De acuerdo a una ley específica para ellos que no les puede, digamos, examinar de las mismas materias que a los demás, pero en los que también se necesita un esfuerzo por estas personas para que puedan realizarlo. Hay 2 países que van especialmente adelantados en esta materia, que son España y Portugal, y en ese sentido pues auspiciamos también que este tipo de situaciones sea de alguna manera estudiada por los diversos países, pero la ponemos siempre al nivel de la propia administración pública. 1,
quien debe entrar en la administración pública debe ser seleccionado por mérito y capacidad. Claro. Y en el caso de las personas con discapacidad, también lo planteamos igual. Claro. En el sentido de que entre ellos, cumplen, pero también tengan que cumplir claro, las condiciones. Qué bueno. Ya para finalizar, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero sí me gustaría preguntarle en qué consisten estas cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, nosotros no hacemos la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, pero nosotros lo que hacemos es que preparamos documentación cuando reunimos a los ministros. Nosotros somos la Secretaría Técnica Permanente de los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Entonces preparamos documentos que si los ministros lo aprueban, elevamos a la cumbre. Claro. Y si la cumbre lo considera oportuno, pues los aprueba. Por ejemplo, en la última cumbre se dio la circunstancia de que aprobamos la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Okay. Y la cumbre la hizo suya, es decir, la aprobó. También lo ha hecho con la Carta de Ética en la Función Pública, también lo ha hecho en relación con algunas cuestiones relacionadas con la Carta de la Función Pública o algunas otras. Okay. En materia medioambiental, ¿se han tomado medidas al respecto? ¿Hay proyectos en cuanto a la administración pública, la concientización de este momento medioambiental que estamos viviendo? El tema medioambiental es objeto, digamos, de otro sector de la administración pública. Claro. Lo que nosotros sí planteamos es que... Pero, por ejemplo, cuando hablamos de burocracia cero y de una administración paperless, por ejemplo, todo eso tiene que ver con administración Tiene pública. que ver, sí. Pero el planteamiento para nosotros es sobre todo capacitar a los funcionarios en la materia que tienen que administrar. Okay. Y entonces, incluso en materia ambiental, para que ellos estén suficientemente capacitados y sean capaces de llevar los principios medioambientales con una extensión de todos los ciudadanos de su país. Desde luego que participamos de los objetivos generales, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto. Si no respetamos la naturaleza, por supuesto no podremos hacer un centro latinoamericano de administración para el desarrollo. No tendremos desarrollo, sino que tendremos muchas más dificultades que las que tenemos. ¿Hay desafíos por delante, proyectos venideros en el CLAD? Sí, tenemos el gran proyecto que nosotros tenemos es el Índice de Gobernanza Iberoamericano. Es decir, la retención de todos los datos relativos a la administración pública en el seno del CLAD, de manera tal que los investigadores, los académicos, los funcionarios tengan un conjunto de datos donde poder estudiar y comparar unos países con otros. Incluso los responsables de los diversos países puedan ver en qué situación está su país respecto a otro y de qué manera puede estudiar y puede de alguna forma imitar comportamientos más positivos en otros países para traerlos aquí. Es lo que en el ámbito de las empresas privadas se llama el benchmarking. Sí. Bueno, pues nosotros el planteamiento lo que hacemos es entre las diversas administraciones para compararse unas con otras y finalmente para aprovechar las cosas positivas que tienen otros países, que no son siempre los más desarrollados, a veces son los más pequeñitos y los menos desarrollados los que pueden realizar ese tipo de actividades. Claro, que tienen una visión diferente, claro, por supuesto. También para eso servirían las evaluaciones de desempeño y los de clima organizacional. Es decir, también lo que hacemos es que trasladamos este tipo de experiencias de unos países a otros, procurando que los errores que se han cometido en uno ya no se cometan en otro. Y uno de los elementos importantes también es la evaluación del desempeño de los propios funcionarios públicos. Claro. Para que no se cumpla aquello que decía un ministro alemán hace muchos años, que dice, los funcionarios son unas personas que trabajan una sola vez cuando aprueban el acceso a la administración y ya no vuelven a trabajar. No. El planteamiento que queremos hacer es que los funcionarios accedan por mérito y capacidad y luego haya un rendimiento que pueda ser valorado por los altos cargos de la organización para ver de qué manera se cumple o no se cumple. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí y sacar estos minutitos de su tiempo. Ha sido todo un placer, hemos aprendido mucho sobre el CLAD y bueno, esperemos que se repita en una próxima visita a República Dominicana. Por supuesto, muchas gracias. No es la primera vez que vengo y pienso seguir viniendo. Qué bueno, pues muchas gracias, Francisco. Ustedes, continuamos con más aquí en MAP TV. No se mueva.
Continuamos con el contenido de MAP TV y para eso recibimos a nuestro periodista Javier Flores con el boletín de la semana. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Joyce, y muy buenos días a toda la audiencia. Y como cada sábado, este es un resumen con las principales informaciones de la semana. El presidente Luis Abinader inició los trabajos de construcción de un monorriel en la ciudad de Santiago que tendrá la capacidad de transportar hasta 40.000 pasajeros por hora. El gobernante manifestó que ese sistema ferroviario de alta tecnología impactará de manera directa a más de 500.000 personas, reduciendo en un 30% el gasto del transporte, disminuyendo así la congestión y aumentando la productividad con menos impacto ambiental. Y en ese orden, el presidente también inauguró el corredor de la Charles de Gaulle, que incorpora 94 modernos autobuses y estará conectado con el sistema integrado de transporte público de metro, teleférico y autobuses de la ONSA. Ese nuevo corredor, que beneficia a más de 40.000 pasajeros al día, supone una transformación de gran envergadura que implicará no solo una mejora sustancial a los usuarios, sino que también impactará en los vecinos y comerciantes localizados en el ámbito de influencia de ese proyecto. El trayecto de los nuevos corredores irá desde el puente Juan Carlos hasta la avenida Jacobo Magluta. Y para cerrar, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez y el ministro de Administración Pública Darío Castillo Lugo sostuvieron una reunión de trabajo en donde se trataron varios puntos, entre ellos la regulación para la creación y reestructuración de las oficinas regionales, que ayudará a mejorar la implementación del plan de estrategia de seguridad ciudadana denominado Mi País Seguro. Esa reunión fue realizada en el despacho del titular del MAP y dejó como resultado la formación de un equipo de trabajo para comenzar las discusiones de cara a que se definan las resoluciones pertinentes para el funcionamiento de las oficinas sectoriales. Y estas han sido las principales noticias de la semana. Vuelvo contigo, Joyce. Gracias por esas informaciones que nos trae semana tras semana. Hemos llegado a la parte final de su programa MAP TV. La cita es el próximo sábado a las 11 de la mañana por su Canal 4. Estuvo con ustedes Joyce Melenciano y en el lenguaje de señas, Evelyn Rodríguez. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.